Mis hermanos, buenos días. ¿Cómo están mis amados hermanos en la fe en Cristo Jesús? Bienvenidos a esta clase de Escuela Bíblica Dominical. Estamos, hermanos, gozosos porque Dios nos permite llegar a este domingo más de este mes de septiembre de este 2021. Dios les bendiga, mis hermanos. Quiero invitarles a tener una palabra de oración. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, nosotros, oh Dios, oramos a ti con agradecimiento en nuestro corazón, Señor, por esta oportunidad de vida, Señor, que tú nos das. Esta bendición que nos das de llegar a este domingo, segundo domingo de este mes de septiembre, y agradecerte, Señor, porque siga tu presencia con nosotros. Señor, porque estos estudios en esta epístola del apóstol Juan, Señor, sea de bendición para nuestras vidas. Señor, que reafirmemos lo que hemos creído y que nos alistemos, Señor, por las cosas venideras, Señor, que no pintan nada agradables. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, que ella abre nuestras vidas. Ahora, oh Dios, te ruego, bendigas a mis hermanos que están viendo esta clase. Te ruego, Dios, a cada uno de ellos tú les bendigas. A quienes están enfermos, tú seas con ellos. A quienes están pasando por otro tipo de situación, tú seas con ellos, oh Padre. Y nuestro buen Dios, ahora, oh Dios, te ruego porque siga tu presencia con nosotros, oh Dios, en esta pandemia que vivimos. Aún, Señor, cuando han cambiado al semáforo verde, Padre, que no nos relajemos, Señor, sino que sigamos, oh Dios, guardando la distancia, usando el cubreboca, lavándonos bien nuestras manos, todo, Señor, lo que se necesita para evitar un contagio, Señor. Padre Santo, gracias, Señor, porque nos permites ahora, este domingo, iniciar esta serie de cultos, oh Dios, de avivamiento en la iglesia, por darnos la bendición de cumplir 115 años como vida congregacional en esta, nuestra gran ciudad, Ciudad Juárez. Señor, sigue con nuestro pastor, sigue con cada hermano de la iglesia, con mis hermanos ya adultos, Señor, ya grandes. Dales bendición y bendigas a nuestros niños. Y, Señor, que tú nos des la bendición, Señor, en el momento que tú así lo tengas, Señor, para que nuestros niños regresen a sus departamentos, Señor, y tengan sus clases. Señor, te ruego nuevamente, Señor, como lo hemos hecho durante esta semana, por el inicio de esta gestión gubernamental por parte, Señor, de nuestra gobernadora Maru Campos, Señor. Señor, sé con su gabinete y dada la situación, Señor, que se ha presentado en su gobierno, tú le des, Señor, sabiduría a cada uno de ellos para seguir adelante, Señor. Sobre todo te ruego, Dios, Señor, que abran su corazón, Señor. Las cosas serían diferentes si abrieran su corazón a Cristo Jesús y Él morara en sus vidas, Señor. Padre, ten misericordia, oh Dios. Te lo rogamos, oh Dios, te lo imploramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados hermanos, pues hoy vamos a seguir viendo nuestras lecciones basadas en la primera carta que el apóstol Juan escribe. Y vamos, hermanos, estamos viendo 6 cosas que usted y yo debemos de tener mucha seguridad en ello. Amados hermanos, la segunda lección para el día de hoy es seguros en nuestra relación. ¿En relación con quién? Pues en relación con nuestro Dios. Quiero invitarles a tener sus Biblias abiertas en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Vamos a ver los versículos 3 al 11 y los versículos 15, 16 y 17. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, establece para los seres humanos que para ser salvos solamente podemos serlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay de otra. La gente busca por aquí, busca por allá cómo poder reconciliarse con Dios, cómo tener una buena relación con Dios. Por medio de las buenas obras le busca por ahí. No hay nada de ello. Comportarse bien tampoco. Hay muchas maneras en que vemos al hombre tratar de buscar y tener una buena relación con Dios, pero no hay una más que la Biblia nos enseña.
La relación con Dios solo se puede restablecer cuando buscamos al Señor Jesucristo y lo aceptamos por fe en nuestro corazón. La Biblia es lo único que nos habla de ello. No hay ningún esfuerzo humano, ningún sacrificio que el hombre pueda hacer para tener la salvación. El hombre salvado por Cristo Jesús es como restablece la relación perdida para con Dios. Cuando el pecado entró en el hombre, la relación con Dios se perdió. Entonces, la salvación solo es posible por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Solo necesitamos acercarnos a Cristo Jesús con fe, con una fe que nos asegura que podemos ser salvos y ser transformados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es la evidencia de la nueva relación con Dios? ¿Cómo podemos saber que tenemos relación con Dios? Esa evidencia se ve en la forma de vida que ahora vive el nuevo creyente, la nueva persona. Se ve en el estilo de vida que el creyente en Cristo ahora tiene. Tenía un estilo de vida y ahora en Cristo tiene un nuevo estilo de vida. Sí, ahora nuestra vida tiene sentido. Nuestra vida tiene vocación. Y todo por la presencia de Cristo Jesús en nosotros. En esta lección vemos como un contexto es que la iglesia a la que el apóstol Juan escribe, o esta carta que es general, escribe porque la iglesia había recibido, estamos hablando de la iglesia en el Asia Menor, escribe el apóstol Juan porque había influencias de enseñanzas totalmente falsas, enseñanzas que iban en contra de lo que la palabra de Dios nos dice. Una de ellas era que se podía tener íntima relación con Dios sin cumplir los mandamientos de Dios. Pues no es posible eso. Eso no dice la palabra de Dios. Otra enseñanza era que se podía andar como anduvo Jesús, pero odiando a los hermanos. Eso no es la enseñanza del Señor Jesús. El Señor dejó muy claro incluso, amad a vuestros enemigos. Hermanos, algunos momentos de la lección vamos a hablar de mandamientos. Y aquí mandamientos no únicamente se refiere a lo escrito en el Antiguo Testamento como mandamientos que dio nuestro Dios a Moisés para llevar al pueblo, o los 10 mandamientos que así los conocemos. También mandamientos, pues aquí también en la mayoría de las veces se va a relacionar con hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos comprobar nuestra nueva vida en Cristo? ¿Cómo comprobar nuestra condición de creyentes fieles en el Señor? Hermanos, es necesario que usted y yo vivamos lo que anunciamos, evidenciando lo que profesamos. Los momentos que vivía a quien el apóstol Juan escribe, o por lo que él está escribiendo estas cartas, eran muy difíciles, como lo vamos a ver. Les invito a ver, hermanos, entonces, nuestro título de lección es Seguros de la Relación, y el primer punto que vamos a ver es, vamos a estar seguros de la relación al guardar los mandamientos de Dios. ¿Quiere usar el término que le mencioné? Pues al hacer la voluntad de Dios. Solamente así vamos a tener relación con nuestro Dios. Les invito a leer los versículos 3, 4, 5 y 6 de este capítulo 2 de esta primera carta del apóstol Juan.
dice de la siguiente manera: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, lo que el apóstol está escribiendo aquí está dirigido a creyentes que muy seguro recibían mucha influencia de otros pretendidos creyentes que eran maestros, que predicaban, pero no practicaban lo que enseñaban. Esta es una gran diferencia, hermanos. Usted y yo quizás conozcamos a creyentes de esta naturaleza. Y el apóstol Juan, cuando escribe, es porque él sabe de esta situación. ¿Cómo sabe usted? Sí, ¿cómo sabe usted? ¿Cómo sé yo que conocemos a Dios? Alguien puede decir, bueno, porque creo en Él. Sí, pero la Escritura nos dice que también los demonios creen y tiemblan. Eso lo dice Santiago 2:19. ¿Cómo sabe usted que conoce a Dios? Porque me bauticé. Pues en mi vida larga, ahora sí, en una vida larga, vida de cristiano, he conocido a muchas personas que se han bautizado, pero no han conocido a Dios. Andan en el mundo. Muchos años tienen ya en el mundo. Bueno, porque soy miembro de la iglesia. Bueno, igual, he conocido a muchos hermanos, a muchas muy buenas personas que son miembros de la iglesia, pero vienen a la iglesia, a los cultos, en muy pocas ocasiones. El que conoce a Dios ha de venir a buscar a Dios con los redimidos por Cristo Jesús. Alguien puede ser miembro de la iglesia, pero cuando voy a su casa y voy a hacer una lectura bíblica, no encuentran la Biblia. Bueno, otro puede decir, yo conozco a Dios porque siempre vengo al templo. Bueno, qué bueno que viene al templo. Qué bueno que viene a escuchar la palabra de Dios. Pero yo he conocido a personas con muchos años y después de muchos años los veo levantar su mano aceptando a Cristo Jesús. Bendito sea Dios por ello. Gracias a Dios. Pero tengamos mucho cuidado. Le invito a leer lo que el Evangelio según San Marcos nos deja escrito en el capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Y le invito a escuchar o lea conmigo lo que dice el versículo 17. Marcos, capítulo 10, 17. Y nos dice de la siguiente manera. Esta lectura está basada en esa plática del joven rico con el Señor Jesucristo. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. El que salía era el Señor Jesús. Y el que vino corriendo, pues es este joven que se le conoce como el joven rico. E hincando la rodilla, el joven rico delante de Cristo, delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 19. Bueno, el 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes.
No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El joven rico en el versículo 20 le dice, maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Me impresiona mucho cuando el Señor Jesús le contesta y le dice, mirándole, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, mirándole, como conocemos ya lo que sigue, me quedo yo pensando, ¿de qué manera miraría el Señor Jesús a este joven que tenía muchas riquezas y que no únicamente las tenía, sino que las amaba? Este joven rico, algo había en él que le llevó al Señor Jesucristo y lo que él buscaba era qué hacer para heredar la vida eterna. Él tenía mucho dinero y quizás con mucho dinero él podía hacer esto, hacía aquello, pero ahora pensaba quizás que con ese dinero podía heredar la vida eterna. La mirada del Señor Jesucristo, llena de amor, llena de ternura, de misericordia. Porque lo que el Señor quiere es que tengamos una relación con nuestro Dios. El Señor Jesús le dice, en esa pregunta que le hizo este joven, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero el 22 nos dice que él, el joven, afligido por esta palabra, o sea, le dolió lo que el Señor Jesucristo le dijo, ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, porque tenía muchas posesiones. La historia nos dice que se fue triste. Amaba demasiado. Hermanos, si usted y yo queremos estar seguros de que conocemos a Dios, es porque queremos lo que Él ofrece, la vida eterna, la salvación bendita que nos da al creer, al confesar que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Hermanos, saber que de verdad conocemos a Dios es tener en nuestra mente y en nuestro corazón la certeza de que tenemos comunión con Él. Recuerde que en la pasada lección le mencioné que el propósito de estas cartas es que tengamos comunión con nuestro Dios. Cuando tenemos comunión con nuestro Dios, pueden venir muchos vientos de doctrina y nosotros vamos a permanecer firmes como el roble en la palabra de nuestro Dios. La evidencia de que conocemos al Señor nuestro Dios es en la manera en que vivimos. Es mostrando al mundo nuestra nueva vida en Cristo. Es dejándonos guiar por los mandamientos de nuestro Dios. Dejándonos guiar por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando usted y yo mostremos evidencias de esta naturaleza, eso significa que vivimos de acuerdo a los mandamientos divinos y nunca a los principios propios o gustos personales. En el versículo 4, hermanos, ustedes y yo encontramos de este capítulo 2 algo muy interesante. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Hay personas que simulan estar obedeciendo al Señor, estar obedeciendo sus mandamientos o estar haciendo su voluntad, pero no lo están. Esto es evidencia entonces de que no andan por los caminos del Señor. Santiago, en su capítulo 1, versículo 8, nos deja escrito: el hombre de doble ánimo
es inconstante en todos sus caminos. El apóstol Juan aquí, en este versículo 4, a esta persona que él menciona aquí, que dice que conoce al Señor y que guarda sus mandamientos, el que dice que conoce al Señor, pero no guarda sus mandamientos, hermanos, lo que estamos de acuerdo en lo que Juan menciona, es un mentiroso. Es mentiroso. Y hermanos, estos mentirosos, los que han dicho que conocen al Señor, pero no hacen la voluntad del Señor, han hecho y siguen haciendo mucho daño a la obra del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque los conocemos y están aquí, o sea, se meten como lobos, dice la Biblia, vestiditos de oveja. ¿Sí? Pero no hacen la voluntad del Señor y entonces son mentirosos. Quien dirige a los mentirosos es el mismo Satanás, pues él es padre de mentiras. Juan 8:44. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Un mentiroso, hermanos, listos aquí, exige lo que no hace y enseña lo que no practica. Eso estaba pasando, hermanos, por eso el apóstol Juan escribe esto. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahora, en este versículo 5, a diferencia del 3 y el 4, el apóstol pasa a un aspecto positivo. Los que sí guardan la palabra de Jesús. Es decir, los que sí hacen su voluntad. Los que viven de acuerdo con los designios divinos. Los hechos de su vida hablan por esos hechos. Los hechos de su vida revelan que son diferentes, que son cristianos. El amor perfeccionado, hermanos, habla de personas maduras que manifiestan en todo el amor de Dios. ¿Verdad que usted y yo podemos hacer esto? En todas nuestras cosas, nuestros hechos, hermanos, deben hablar del amor de Dios. Versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, si ustedes han estado leyendo esta primera carta, la segunda de Juan, vamos a poder encontrarnos que hay muchos momentos en que el apóstol repite lo que ya dijo anteriormente. Esto es bueno, ¿no? Está remarcando para que estemos seguros de lo que hemos creído. Quien proclama alguna verdad del Señor debe de estar dispuesto a vivirla. Voy a repetir esto. Quien proclama alguna verdad del Señor debe estar dispuesta a vivirla por él mismo. La manera de andar como Jesús lo hizo es imitando su conducta, la de Cristo al andar aquí en la tierra, que fue sin pecado alguno, sin pecado alguno. Quiero regresarme un poquito a lo que les mencionaba del joven rico. ¿Quién conocía a ese joven rico sino el Señor? El Señor sabía de los mandamientos que él había guardado. Eran todos los mandamientos en relación con nuestros prójimos. Pero este joven tenía todo su amor, su mirada en las riquezas que poseía. Esas riquezas, ese amor al dinero no le permitía mirar
a nuestro Dios, la relación vertical. Hermanos, quienes permanecemos en el Señor, debemos día a día andar como Él anduvo. ¿Se acuerdan lo que el apóstol Pablo nos deja escrito en su primer carta a los Corintios 11:1? Él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, la meta para andar como el Señor Jesús anduvo es alta. Quizá es inalcanzable andar como el Señor anduvo, pero hay que imitarlo. Además, hay que tratar de hacerlo, puesto que es un mandato que encontramos aquí en la palabra de Dios. Andar como el Señor Jesús anduvo. Creo, hermanos, que usted y yo podemos, si queremos tener relación buena con Dios, andar como Él anduvo. O sea, seguir sus mandamientos nada más. El punto número 2 de nuestra lección, hermanos, es que en esa búsqueda de una buena relación con Dios, nosotros debemos de amar a nuestro hermano. Amar a nuestro hermano. Decía ahorita, una de las enseñanzas falsas que los hermanos se les enseñaba era que podían ser cristianos, pero odiar a sus hermanos. Ya no hablemos de un enemigo. Pero el Señor Jesús nos vuelve a decir, amad aún a nuestros enemigos. Versículo 7, hermanos. Versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Hermanos, cuando el apóstol Juan dice aquí, hermanos, está hablándole a los creyentes en Cristo Jesús. Creyentes que conocían lo que el Señor había anunciado, lo que el Señor había vivido. Los apóstoles, una vez que el Señor ascendió al cielo, ellos se encargaron junto con otros hermanos de esparcir el evangelio. Y las enseñanzas que daban eran enseñanzas que ellos habían visto y habían oído, que habían palpado, tal como el apóstol Juan aquí lo dice en el capítulo 1. Hacer la voluntad de nuestro Dios, obedecerle tal como Él, el Señor Jesús, lo hizo en relación con su Padre Celestial, porque Él siempre fue obediente. Esto también fue enseñado y fue vivido por los apóstoles. Y ellos así lo recibieron y creyeron de tal manera que el apóstol Juan ahora anhela que usted y yo, que los oyentes de esta epístola en ese momento de que él escribe, él quería que también hicieran lo que el Señor Jesús hizo. El mandamiento de amarnos unos a otros. El amarnos debe estar muy bien puesto en nuestros ojos, muy bien puesto en nuestra mente, muy bien puesto en nuestro corazón. Y dice el apóstol Juan que ellos conocían esto, porque fue la enseñanza apostólica la que ellos recibieron. Versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él, en Cristo, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Sí, hermanos, el mandamiento nuevo es el mandamiento del amor que el Señor Jesús demostró hasta la cruz,
ofreciendo su propia vida, porque usted y yo volvamos a tener relación con Dios. El Señor Jesús demostró ese gran amor, vivió el amor y anhela que nosotros también nos demostremos ese amor de Él y vivamos ese amor de Él. ¿Para qué? Pues para que otros también crean y esos otros recobren la relación para con Dios, vuelvan a tener relación con Dios. Ojo, hermanos, mucho ojo aquí, escuchen bien esto. Donde no está Jesucristo, se vive en tinieblas, se vive en oscuridad. Pero en esa vivencia en oscuridad y en tinieblas, cuando el Señor Jesucristo llega al corazón del hombre, la luz que es Él, se va abriendo paso en medio de esas tinieblas, y esas tinieblas en un momento se van a disipar ante la luz verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, con tantos creyentes, esa luz ahora sí que alumbra. Qué bendecidos somos cuando usted y yo tenemos relación con Dios, amando a nuestros hermanos. Es una bendición vernos como hermanos en Cristo Jesús. Es una bendición saber de nuestros hermanos que están orando por usted, que están orando por mí, que estamos orando los unos por los otros, que nos unimos en oración a nuestro Dios. Eso es una gran bendición. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Se da cuenta? De una manera u otra el apóstol Juan nos lleva a que estemos bien seguros de que amamos a Dios, de que tenemos comunión con Él. Y si tenemos comunión con Él, tenemos comunión con nuestros hermanos en la fe. ¿Estamos en luz, hermanos? Acuérdese que Dios es luz, que Cristo es luz, que la luz vino al mundo y se manifestó al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, pero usted y yo estamos en Cristo Jesús, estamos en la luz. Si estamos en luz, hermanos, entonces este versículo nos dice que no aborrezcamos a nuestro hermano. Él es nuestro hermano. El hermano nuestro en la fe en Cristo Jesús, por Él murió Cristo, como murió por mí, como murió por usted. No aborrezcamos a nuestro hermano, pues si lo hacemos, quiere decir que aún estamos en tinieblas. Quiere decir que en la luz de Cristo no está en nuestras vidas. Quiere decir que aún no tenemos relación con Dios. Miren, hemos de amar al hermano porque la Biblia lo dice. Así tan sencillo nada más. Dios nos ayude, hermanos, a que usted y yo estemos siempre en relación con nuestro Dios. Con una buena relación que no nos permita desviarnos de lo que el Señor quiere de nuestras vidas. El que ama, perdón, hermanos, una mala actitud para con nuestros hermanos en la fe, hermanos, eso riñe con la voluntad de nuestro Dios. Nuestro Dios no está de acuerdo en eso. Así es que amemos a nuestros hermanos. Versículo 10, hermanos. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Ven? Primero nos dice, el que ama a su hermano permanece en la, el 9, el que dice que está en la luz y aborrece, y ahora el 10 nos dice, el que ama a su hermano, lo contrario de aborrecer es amar. El aborrecer, aquí, es lo contrario al versículo 9. El que ama a su hermano es porque anda en la luz, tiene a Cristo en su vida. Dentro de la iglesia, hermanos, puede haber, hermanos,
muy difíciles para amarlos, pero recuerde lo que le dije, el amar a nuestro hermano es un mandamiento del Señor y tenemos que amarlo. No le hace. Si es difícil el hermano, usted ore al Señor. Ore al Señor y el Señor le va a dar la bendición de amar a ese hermano que es muy difícil. Versículo 11, hermanos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Al aborrecer al hermano es apagar la luz. Ya estamos en luz. Ya tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero se nos presenta un hermano difícil, al que es difícil de amar, y no queremos luchar. No queremos confiar en que Dios nos va a dar la bendición de amar a ese hermano difícil. Y a lo que estamos dando lugar es a que a esa luz, a esa bendición que tenemos, empiece a dar pasos a la oscuridad. Y si da pasos a la oscuridad, vamos a quedar ciegos y no sabemos a dónde ir. Mire, mejor humíllese al Señor, pídale al Señor perdón por haber no amado a su hermano, por verlo tan difícil. Pero mire, difícil era yo, difícil era usted, y la luz de Cristo llegó a su vida y la luz de Cristo llegó a mi vida. El hermano, por muy difícil que sea, usted ámelo, no lo aborrezca, no lo aborrezca. No hemos sido llamados para aborrecer a nadie. Que las tinieblas no cieguen nuestros ojos. Veamos al hermano como uno que necesita ser amado por usted y necesita ser amado por mí. La situación que se vivía en los tiempos del apóstol Juan era difícil. Había hermanos de la iglesia que estaban saliendo. Hay que amar a esos hermanos, hay que buscarlos, hay que darles la mano, mostrarles la palabra de Dios para que ellos regresen. Hermanos, vayamos al tercer último punto, hermanos, y a ese tercer punto, en esa búsqueda de estar seguros de nuestra relación con Dios, vamos a ver el tercer punto, que es haciendo la voluntad de Dios. Si queremos tener relación con Dios, hemos de hacer su voluntad. 15, 16 y 17 de este capítulo 2, hermanos, de esta primera carta de Juan. Dice el 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nuestro Dios, hermanos, es Dios único y exige exclusividad. Es el único Dios y por lo mismo exige exclusividad. Él es santo y no puede estar donde vive la maldad. Amar al mundo es tener gusto por hacer lo malo. Le gusta pecar, porque el mundo se le presenta muy atractivo, muy bueno y muy agradable. ¿Y esto? Esto no es para usted ni para mí. Esto que dice este versículo 15, de amar al mundo y las cosas que en el mundo están, nos habla, hermanos, de todo lo contrario a los deseos, al anhelo del corazón de Dios para la humanidad. ¿Se fijan cómo el apóstol Juan está asaz y sas repitiendo algunas cosas para que reafirmemos? Porque él dice aquí en este versículo 15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si no está el amor del Padre, no hay comunión con él, no hay relación con él, está en tinieblas, no tiene la luz de Cristo.
Hermanos, entonces, no amemos al mundo. No lo amemos ni al mundo ni a sus cosas. Miren lo que dice el mismo apóstol Juan, pero ahora en el Evangelio, capítulo 17, palabras del Señor Jesucristo, Juan capítulo 17, y vamos a leer los versículos 15 y 16 de este Evangelio de Juan capítulo 17. Dice de la siguiente manera: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, si hay alguien que nos conoce, es nuestro Dios. Si hay alguien que está al pendiente de nosotros, es nuestro Señor. Él sabe que estamos en el mundo, Él sabe que hay tentación, Él sabe que caemos, Él sabe en que vamos a pecar. Todo eso sabe el Señor. Pero Él ya está rogando al Padre Celestial por usted y por mí. No amemos al mundo entonces ni sus cosas. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué hay en el mundo, hermanos, que no proviene de Dios? ¿Qué hay en el mundo que nos separan de nuestro Dios? Bueno, en primer lugar, habla este versículo 16 de los deseos de la carne. Los deseos de la carne, hermano, es el sexo, las drogas, el alcohol, los vicios y muchas cosas más. Es un listado enorme que podemos poner en los deseos de la carne. Los deseos de la carne, hermanos, son malos deseos. Son deseos que satisfacen los apetitos del cuerpo. Y hermanos, Dios nos ha hecho santos. Santos. Y debemos de vivir en santidad en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, que es de lo que estamos hechos nosotros. En segundo lugar, lo que nos separa de Dios son los deseos de los ojos. Qué bendecidos somos, hermanos, con tener vista, con ver la luz de un nuevo día, con ver lo que Dios ha hecho en su creación. Y miren, que hay deseos de los ojos que nos separan de Dios. Hermanos, no todo lo que se mira es malo. Cuidado. No estoy diciendo que todo lo que miramos es malo, no. No todo lo que miramos es malo. Pero sí, los malos deseos de los ojos. Porque los deseos de los ojos entran por los ojos. Y los dejamos trabajar en nuestra cabeza y luego accionamos con esos malos deseos. La oferta es muy variada y es muy atractiva. ¿Sabe qué? No veamos más de lo que se ve. No vea más de lo que se ve. Mejor veamos con los ojos de Dios. Mire, es muy fácil. Pregúntese cuando mira algo con esos ojos. Pregúntese, ¿el Señor Jesús miraría eso? Tercero, ¿qué otra cosa nos separa de Dios? Pues este versículo nos dice que la vanagloria de la vida, versículo 16. ¿Cómo vivimos usted y yo aquí? ¿Deseando lo que otro tiene? Y deseamos tener más de lo que tenemos, cueste lo que nos cueste. Cuidado, hermanos, es vanagloria de la vida.
lo que no tiene su origen en Dios, tiene su origen en el mundo. ¿Y esto? Esto no es bueno, es malo. Tengamos cuidado, hermanos. Dios nos ha dado, y lo que nos ha dado, nos lo ha dado para vivir felices. Así mero, hermanos. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude a no separarnos de Dios con deseos de la carne, de los ojos y de la vanagloria de la vida. Último versículo, hermano, 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, todo lo que ustedes y yo experimentemos en la vida es pasajero, pero el que se comporta de acuerdo a los preceptos de nuestro Dios, sigue sus mandamientos, hace su voluntad, ¿sabe qué? Vivirá eternamente. Pues fuimos, hermanos, creados para eso, para vivir eternamente. Y esto solo se puede dar con una íntima comunión con Dios, con una íntima comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hagamos la voluntad de Dios y estaremos bien seguros de una relación con nuestro Dios. Oremos, hermanos, gracias. Dios, Señor, nuestro Padre Celestial, por el amor que nos tienes, gracias. Por esta bendición de esta lección, Señor, gracias. Que cada día nos afiancemos más a ti, Señor, escudriñando tu palabra para saber cuál es tu voluntad. Y que la hagamos, Señor. La hagamos y tengamos una relación más estrecha contigo cada día. Porque seguros, Señor, estamos de que vamos a vivir eternamente contigo. Danos, Señor, fortaleza. Danos, Señor, valor para dejar las cosas que este mundo, Señor, nos ofrece. Que amemos a nuestros hermanos, Señor. Que los amemos con todo nuestro corazón. En Cristo Jesús te rogamos, oh Dios, todo esto. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Y les invito a seguir estudiando la primera carta del apóstol Juan. El próximo domingo miraremos Seguros de la Verdad. Y vamos al capítulo 2 del 18 hasta el 29. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.